Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a este webinario. Hoy estamos con la presencia de Pedro Saldívar. Pedro Saldívar hoy nos viene a contar sobre las organizaciones TEAL y esto va a ser bien interesante en la actualidad que estamos viviendo. Quiero contarles un poco de quién es Pedro Saldívar y voy a leer un tantito porque está bien interesante su biografía. Pedro tiene más de 21 años de experiencia en directivas de empresas como Cemex, Caterpillar, Innova Global y muchos más. Ha trabajado en consultoría y coaching, especializándose en el desarrollo ejecutivo y en sistemas de planeación estratégica. Y a partir del 2012 es fundador y socio de DAO México, apoyando el desarrollo de empresas y equipos ejecutivos, y entonces cuenta con esta experiencia académica que lo ha hecho merecedor de ser muy conocido dentro de la comunidad Masoner y dentro de la comunidad de coaches en México. Se ha desempeñado como consultor, ha hecho consultoría también en el Banco Mundial para el gobierno de El Salvador, ha apoyado en el desarrollo de negocios de comunidades latinas en Nueva York, Washington y más. A nivel de educación, Pedro tiene una maestría en administración de empresas, es coach profesional certificado por la ICF y es también consultor certificado por el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica en México. Es coach, es certificado también en Mindsonar, que es facilitador, internacional como coach certificado, y tiene metodologías especializadas para líderes a nivel global. Entonces, en este momento te cedo la palabra, Pedro. Ha sido conferencista internacional, tuvo la oportunidad de compartir en Perú su charla en el Mindsonar Day, y hoy pues nos viene a compartir su experiencia con las organizaciones TEAL. Entonces, adelante, Pedro. Voy a apagar mi cámara y cualquier cosa aquí estoy atenta, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Esta plática, esta conferencia, este webinar está basado en un proceso reflexivo que hicimos uno de mis socios y yo. Este proceso nos ha llevado alrededor de unos 3 meses. Nos encontramos en un proceso de ajuste. Yo lo he acompañado a lo largo de 7, 8 años. Hoy en día es el líder de mercado en México en un tema de detectores de metales para la industria alimenticia, y quiero compartirles esta experiencia. Les agradezco mucho su atención. Por favor, cualquier pregunta lo ponen en el chat y Dani, con toda confianza me puedes interrumpir y podemos ir haciendo algunos espacios. Muy bien, empecemos. Muy bien. Yo creo que para nadie es noticia, o para nadie es nuevo que estamos en un mundo VUCA. Y voy a tener una diapositiva nada más relacionado con el mundo VUCA, porque me parece que es una excelente entrada. Yo creo que el mundo VUCA es más VUCA que nunca hoy en día. Y estamos en presencia de etapas evolutivas en personas, en gobiernos, en organizaciones, en equipos, y no es un tema menor. Y yo quise darme el tiempo para analizar este tema, y voy a únicamente como contexto, voy a poner lo que significa en términos generales VUCA, y creo que esta diapositiva es muy explícita. Básicamente estamos con procesos de cambio muy acelerados. Cada vez nos queda claro que no tenemos claro el futuro. Cuando tomamos una decisión, o las personas o los equipos toman una decisión, realmente lo toman en un contexto sumamente complejo, donde hay muchos factores que afectan las decisiones. Y lo más raro de este tema, o lo más complicado, es que no hay una sola respuesta para atender los problemas o las necesidades de crecimiento y de evolución, tanto de las personas como de los equipos,
como de las organizaciones. Entonces, esto nos mete en un terreno de mucha ambigüedad. Y para un baby boomer como un servidor, estar en este contexto es complicado, es a veces estresante, pero muy interesante. Y desde esa óptica de tener o de ver este mundo VUCA, déjenme compartir esta experiencia que tuve con esta persona. Y quisiera iniciar diciendo que Frederic Laloux en 2014 sacó este libro que se llama Reinventar las organizaciones y habla de cómo las organizaciones evolucionan, cómo las organizaciones, al igual que un ser humano, tiende a crecer, tiende a evolucionar. Y realmente, por lo que leí, por lo que han mencionado las personas que lo han leído, es un excelente libro, es un libro que realmente explica con mucha facilidad y con mucha claridad, explica cuáles son las etapas de evolución de las organizaciones y a qué se están enfrentando las organizaciones. Y voy a tratar de ser muy breve en el resumen, relacionado con lo que Federico nos indica. Él dice que las organizaciones han evolucionado a partir del tiempo y denomina esta evolución como organizaciones rojas, ámbar, naranja, verde y teal. Teal tiene un concepto como de management, teal tiene un concepto como de gestión, tiene un concepto como de enfoque en la persona. No hay una traducción exacta al español, pero tiene esa connotación, tiene que ver con eso. Yo empezaría con la parte roja. Las organizaciones rojas son organizaciones donde el miedo es el poder que aglutina la organización. Y ahí el poder es un factor importantísimo. Son organizaciones reactivas, tienen un foco a corto plazo, pero precisamente por estas características a veces en entornos muy caóticos pueden dar una respuesta en muy corto plazo, pero pueden dar una respuesta más o menos eficiente con esto. Las organizaciones que explican lo que es una organización roja son como la mafia, las pandillas, las maras, las tribus urbanas, en donde otra vez el miedo y el poder son factores determinantes para organizar y para dirigir este tipo de organizaciones. Sin embargo, estas organizaciones dejaron dos grandes enseñanzas, dejaron dos legados, o tienen dos legados. Nos enseñaron a dividir el trabajo y que la autoridad de mando era muy importante. En mi caso, por ejemplo, que les decía, soy baby boomer, me tocó salir de la escuela en 1978 y todavía en aquellos tiempos este tipo de organizaciones tenían más presencia. Hoy me toca colaborar al menos con 3 empresas que están en esta etapa de evolución y es un desgaste interno muy fuerte. Es un desgaste porque el contexto le está gritando a esta empresa que evolucione, que cambie, pero la cultura interna no lo permite. De alguna manera, la analogía o la metáfora que define a este tipo de empresas es la manada de lobos. Y es muy interesante cómo pues, el que dirige la manada determina y define a dónde ir, cómo ir, y determina quién está en la manada y quién no está en la manada. Probablemente ustedes como consultores o como coaches estén trabajando con este tipo de organizaciones. Creo que en el mundo actual todavía hay este tipo de organizaciones, pero son organizaciones que tienen un desgaste y un sufrimiento en su equipo interno muy fuerte. Muy bien, cualquier cosa, cualquier duda, por favor, insisto, un chat a Dani, interrumpimos y me interrumpes, Dani, con toda confianza. Veamos la siguiente. Se llama organizaciones ámbar. Aquí empieza un concepto de jerarquía, es decir, de mando, de control. Yo defino el qué, defino el cómo, y las cosas se hacen de arriba hacia abajo. Son empresas o organizaciones estables,
donde el proceso riguroso y el cumplimiento de procedimientos es muy alto y de alguna manera el futuro es una repetición del pasado, es decir, no hay cambios. ¿Qué tipo de organizaciones están envueltas o son representantes de la organización Ámbar? La Iglesia, la Armada, algunos aspectos de la administración pública. Son organizaciones que, si se fijan, hay mucha tradición, hay mucho respeto a la jerarquía. El jerarca o el que está arriba define el qué y el cómo. Hay más estabilidad, pero empieza a aparecer de alguna manera los legados que deja o que dejó, que está dejando este tipo de organizaciones. Y entonces aparecen cosas como mi función, mi rol, los procesos, y de alguna manera esas jerarquías estables, esos procesos de largo plazo que vivimos durante algunos años. De alguna manera, las organizaciones Ámbar sembraron parte de lo que hoy vivimos en algunas organizaciones. ¿Cuál es la metáfora? ¿Cuál es la metáfora de este tipo de organizaciones? La metáfora es el ejército, es el mando, el comando, las funciones, los roles, los procesos, la jerarquía, la obediencia, los procesos rigurosos. Y aquí me imagino que este tipo de organizaciones, salvo estos contextos, ya no se ven mucho. ¿Por qué? Porque son organizaciones que no sobreviven, son organizaciones donde la gente no dura. ¿Por qué? Pues porque el contexto está marcando otra cosa. Las personas queremos otra cosa, estamos buscando otra cosa y sobre todo las nuevas generaciones están buscando otra cosa. Analizando esto, el dueño de la empresa y yo decíamos, oye, pues definitivamente no eres una organización roja, tu empresa no es una organización roja. Y de alguna manera, con mucha honestidad, reconocimos que tampoco es una organización ámbar. Vamos a ver las características de la organización naranja y platicando con él empezamos a encontrar algunas similitudes. Probablemente ustedes en el trato que tienen con organizaciones pudieran empezar a identificar algunos factores que son más comunes en las organizaciones de hoy en día. La organización naranja tiene un idioma muy particular. Se escucha, disculpen, hay que vencer a la competencia, hay que generar beneficios, tenemos que crecer, tenemos que ser innovadores. La gestión por objetivos se convierte en una religión, es decir, se convierte los balance scorecard, los KPIs, los OKR, son una parte muy importante de la cultura de la empresa. La empresa toma el mando, el director toma el mando sobre lo que se tiene que hacer, valida lo que se tiene que hacer, da cierta libertad en el cómo y aquí empieza una diferencia cultural muy importante y estamos hablando de predecir, de controlar y pues obviamente en este mundo VUCA predecir y controlar es muy complicado, muy complicado. Sin embargo, hay muchas empresas globales, yo trabajo con varias empresas del sector de aeronáutica, del clúster automotriz. Algunas de esas empresas son empresas globales y la verdad es que el idioma que se escucha es este. Hay que vencer, hay que generar beneficios, hay que crecer, hay que gestionar por objetivos. Y estas empresas se convierten en un referente cultural porque de alguna manera pensamos que es el prototipo de la empresa exitosa. Y en la industria aquí en México, algunas empresas locales, como la de mi amigo, como la de mi cliente, empezamos a identificar y empezamos a palomear y fue muy curioso porque él dice, oye, pues yo sí hablo de vencer a la competencia, yo sí hablo de beneficios, yo le pido innovación a la gente y empezamos a chequear y empezamos a palomear prácticamente todo esto. Y entonces, lo que determina y lo que dejaron este tipo de organizaciones, lo que están dejando al mundo, son términos como innovación, responsabilidad y definitivamente la meritocracia es un tema que está permanente en estas organizaciones. Es un tema hacer méritos, ascender, tener disciplina, tener una cultura de hacer méritos, de cumplir con mis objetivos, de ser brillante al aportarle a la empresa y ser un cumplidor de mis KPIs,
definitivamente es algo que marca este tipo de empresas. ¿Cuál es la metáfora de esta empresa? La metáfora es una máquina. Es una máquina que tiene entradas, salidas y da resultados. Es una máquina que está hecha para cumplir, para generar riqueza. Es una máquina que está hecha para llevar a la empresa a otros niveles, para competir. Y probablemente, les digo, yo no sé, no soy de muchos clientes, les mentiría, pero fácilmente les diría que el 70% de mis clientes están en esta etapa de evolución. Fácilmente, si no es que más. Entonces, es muy padre porque ver a una empresa desde esta óptica, desde esta perspectiva, permite dejar de emitir juicios, permite dejar de emitir críticas y permite verla desde otra óptica, desde una óptica evolutiva, y desde ahí, como coach, permite también entender bien a sus líderes, entender bien a sus equipos y entender bien a su cultura. Y eso es una oportunidad interesante para ver la empresa desde otro punto de vista. Muy bien. De la evolución de empresas naranjas, hay algunas empresas que ya no están ahí, hay algunas empresas que están aquí. En organizaciones verdes, creo que son no tantas, por mi experiencia, por lo que yo estoy viendo y porque es una etapa evolutiva que definitivamente no todo el mundo la ha alcanzado. ¿Qué tiene de especial esta organización verde? Hay una estructura piramidal, sí, pero esa estructura ahora se enfoca a cultura, se enfoca a valores, se enfoca a empoderar a la gente, se enfoca a satisfacer no nada más una parte de rentabilidad o resultado, sino a satisfacer stakeholders, grupos de interés. Y aquí estamos hablando de colaboradores, estamos hablando de socios, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los stakeholders de la organización, y lo que pretende a final de cuentas es tener a un grupo extraordinariamente motivado de colaboradores o de empleados. Y en ese sentido, pues yo les pediría, o yo los invitaría a la reflexión de considerar cuántas de las organizaciones con las que ustedes están ahí. Hay un buen número de organizaciones ahí. Ya el idioma de empoderamiento, de cultura, ya pues ya están bastantes organizaciones. Yo creo que ya estamos en muchos sentidos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que son organizaciones impulsadas por la cultura, que están dejando legados como empoderamiento, les decía, grupo de interés y valores, en donde ya hay una descripción de los valores, de vivir los valores. Esos valores se traducen en comportamientos y se miden a través de evaluaciones 360 o de encuestas de cultura o encuestas de clima, y permite darle un seguimiento a cómo se están viviendo esos valores. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de organización, ya estamos hablando de otro tipo de manera de lograr resultados. ¿Y cuál es la metáfora de este tipo de organizaciones? Fíjense qué interesante, es la familia, es la convivencia, es la unión, es la congruencia, son valores. Son valores, 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 valores. Motivación, empoderamiento, grupos de interés. Probablemente ustedes estén trabajando, decía hace un rato, estén trabajando con algunos de ellos. Y es muy interesante cuando tenemos líderes que van en contra de este tema. Por ejemplo, un líder que es sumamente directivo, que no delega. ¿Qué pasa en esta organización? Llega y la desgasta. Y aparte se desgasta él. Y cuando el dueño de la organización o el director general de la organización ha decidido evolucionar a una organización verde, el esfuerzo no es menor. El esfuerzo realmente es un esfuerzo complicado y grande. Y entonces yo le decía a mi cliente, a Eduardo, le decía, ¿cómo te ves ahí? ¿Qué estás viendo ahí? Me decía, hijo, qué complicado. Qué complicado. Yo no sé, no estoy seguro si puedo llevar a mi empresa
a una organización verde, porque mi empresa como organización naranja está siendo exitosa. Soy líder de mercado y me llevó ser líder de mercado 7 años. Hace 7 años iniciamos el proceso con él. Él está integrado a una cadena de suministro que viene desde China con equipos altamente especializados, de muy alta calidad, y está ya con las principales empresas dedicadas a alimentos aquí en México. Y me decía, ay, qué difícil es lo que está funcionando moverle, y entiendo que la gente tiene que estar motivada y tiene que estar empoderada. Y la pregunta que él hacía es, ¿estaré listo para eso, Pedro? Bueno, se los dejo ahí como una reflexión antes de pasar al siguiente nivel de evolución, que es una empresa TIL. Una empresa TIL, fíjense qué interesante el cambio, se enfoca en la cultura y el empoderamiento también, pero aquí de lo que estamos hablando es que son organizaciones pioneras, y aquí ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un proceso evolutivo. En la siguiente diapositiva van a encontrar otra vez la palabra plenitud. Nos estamos encontrando con una empresa que cree en el autogobierno de las personas, cree en el autogobierno de los equipos. Y entonces esto es otra cosa, porque ustedes conocen, por ejemplo, las metodologías Agile, no sé, Scrum, Kanban, OKR, por ejemplo, estas metodologías de autogobierno, que son autogobierno, para un director que está motivado por el poder, por el control, por el seguimiento de resultados, el darle preferencia a la plenitud, al autogobierno, al proceso evolutivo. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué diablos me estás hablando? Yo ando en el resultado, en el número, en la utilidad, y tú me empiezas a hablar que mi gente tiene que estar plena, autogobernarse, que estamos en un proceso evolutivo que favorece y pone al centro de las personas, a las personas al centro de la organización. ¿De qué me estás hablando? Y me decía Eduardo, oye, pues no, estoy lejos de eso, estoy sumamente lejos. Conceptualmente se oye muy padre, conceptualmente se oye genial, y hacia allá eventualmente, tal vez con esta pandemia y con este VUCA, eventualmente algunas de las empresas estarán migrando hacia allá, pero me decía él, no son todas, y creo que yo no estoy lista. ¿Y cuál es la metáfora? Un organismo viviente, una mariposa, ¿no? La empresa es un organismo viviente que sus miembros están interconectados, todos buscamos la evolución, todos buscamos la plenitud, y todos de alguna manera ponemos al ser humano al centro de la organización. Y esto es, y yo me detengo un momentito aquí y digo, ay, caray, ¿cuántos dueños, cuántas empresas, cuántos líderes, cuántos equipos tendrán las competencias, las formas de pensar, los metaprogramas, los motivadores para poder llevar a una organización a este nivel? El libro lo que marca y estudia son algunos casos de éxito de empresas. Pero cuando yo lo leía decía, wow, términos como locracia, términos como autogestión, términos como metodologías Agile, donde los equipos se reúnen sin que el jefe intervenga, donde es un mentor, donde es un facilitador. Wow, estamos a años luz, cuando menos de mis clientes, yo no tengo ninguno, estamos a años luz de esto. Y lo padre de este ejercicio es que Eduardo me decía, no, Pedro, no, ahí ni para qué le muevas conmigo. Está padre el concepto, pero yo no estoy dispuesto a asumir ese riesgo bajo ninguna circunstancia. Y entonces, pues nos quedamos aquí un poquito en este tema. Y esto tiene una consecuencia, esta evolución de las organizaciones tiene un espejo. ¿Cuál es ese espejo? El estilo de liderazgo. Si ustedes se fijan, en esta parte tenemos una jerarquía plena, que son las organizaciones rojas o ámbar. Luego llegan las organizaciones naranjas, donde empiezan a conversar la jerarquía con las estructuras paralelas. Pero ya las organizaciones verdes y las organizaciones TIL están francamente en redes de relaciones donde el empoderamiento y el uso de tecnologías digitales está marcando la pauta.
Y entonces digo yo, wow, ¿qué onda con esto? ¿Qué está pasando? Aparte de todo esto, hay otro factor que está influyendo mucho, pero si se fijan, esto no es un tema menor, bajo ninguna circunstancia. A mí hace años me hicieron una psicometría que se llama Human Side y mencionaba que yo soy una persona, cuando fui colaborador de una empresa, que difícilmente delegaba. Imagínense a mí trabajar aquí en una organización verde o en una organización naranja, donde yo, a lo mejor disfrazando mi solidaridad hacia micromanagement, pues no, definitivamente ese tipo de organizaciones me van a expulsar. Aparte de esto, aparte de esta evolución de organizaciones y de evolución de estilos de liderazgo, tenemos la convivencia ya de 4 generaciones. Los que nacieron en 1994 ya tienen 26 años. La generación Z ya se está incorporando a las organizaciones. Probablemente, de acuerdo a lo que leí ahorita en un artículo de Lucía, decía que en poco tiempo el 20 o 30% de las organizaciones van a tener a este tipo de generaciones. Pero estamos conviviendo en una misma organización, estamos conviviendo estas 4 generaciones. A mí cada día es más frecuente que yo sea el más viejo del equipo, es el más viejo de la conferencia o de los que están sentados escuchando. Tengo 64 años, me enorgullece, me siento muy bien, me siento con toda la pila como si tuviera 40, pero soy un baby boomer. Soy un baby boomer que creció, que aprendió y que la primera vez que aprendí una computadora fue a los 38 años, casi a los 40. Primera vez que aprendí una computadora. Hoy mi nieto de 4 años usa el iPad como cualquier cosa y se molesta. El otro día le habló a mi esposa y le dice, ay abuela, es que estoy platicando con un amigo. Le habló al teléfono. Ay, perdón, hijo, perdón, te marco después. Ok, no pasa nada. Y cuelga a mi esposa y le dice mi nieto a la amiguita con la que está hablando, tiene 4 años, le dice, es mi abuela, ya está anciana, no te preocupes. Pero este es un reflejo de cómo estamos conviviendo las generaciones, las tan mentadas generaciones millennial que yo respeto mucho por su diversidad, por su liderazgo, por la formación, porque tienen una conciencia diferente a la mía. La generación X, que ahorita estoy asesorando como empresario, Eduardo es una generación X, son personas muy comprometidas, muy cooperadoras, muy echadas para adelante, son los jóvenes empresarios de 40 años que le están echando para adelante un poquito más y me encanta trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo es una organización? Y voy a regresarme un poquito. ¿Cómo es una organización que además tiene aspectos, una misma organización tiene aspectos naranjas? Ayer yo daba una conferencia y les decía, ¿en qué etapa evolutiva está su empresa? Di una conferencia para una organización que está prácticamente en toda América Latina, Estados Unidos, Brasil, y la respuesta me sorprendió mucho porque algunos decían que tenía algunos tintes de organización roja, otros organización verde, nadie dijo TIL, pero sí estamos conviviendo con varios aspectos de evolución de las empresas, estamos conviviendo con diferentes tipos de líderes, estamos conviviendo con diferentes generaciones y entonces el tema nos lleva, ok, en este contexto donde tenemos evolución de empresas, un mundo VUCA, diferentes tipos de liderazgo, diferentes generaciones, qué complicado es el líder, qué complicado. Y la pregunta es, los metaprogramas, a los que estamos un poco más metidos, Carlos a lo mejor no maneja este tema, pero te pido, Carlos, que te quedes porque es sumamente importante. La pregunta es, en medio de todo esto, ¿cómo juegan nuestros metaprogramas y qué puedo hacer yo para ajustar? ¿Qué puedo hacer yo para acoplarme y alinearme a todo eso? Porque pongo en la mesa una pregunta interesante para los que manejamos MindZona. Ok, este es el perfil de Eduardo. ¿Y luego? ¿Qué hago con él? Lo entiendo y utilizo nada más
mis metaprogramas que me sirven y la pregunta es, ¿y no ajusto los otros? ¿Existe un proceso para ajustar metaprogramas o es anecdótico? Es anecdótico decir, no, pues esta persona está muy relacionada con los objetivos, es muy proactivo, es muy matching, muy enfocado acá y allá, etc. Y luego, ¿y eso qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Si eso no lo confrontamos con qué organización está, qué tipo de contexto tiene, con qué tipo de liderazgo debe manejar las cosas, o cómo está compuesto su organización en términos de diferentes generaciones, cómo le damos sentido a un Mind Sonar. Y mi teoría es, el Mind Sonar no sirve de nada si no lo contextualizamos en la etapa evolutiva de las organizaciones, en un book, en un tipo de liderazgo, con quienes estoy tratando, porque eso es lo que hace funcional o disfuncional la forma como yo pienso. Y lo que yo pienso no está mal. No estoy emitiendo juicios de valor. Simple y sencillamente estoy diciendo, es funcional o disfuncional el contexto, punto. Y tienes dos caminos, o ajustas o te vas. Así de claro y así de sencillo. Porque el contexto no se va a alinear a tu forma de pensamiento, bajo ninguna circunstancia. Entonces, la pregunta, ok, ¿nos quedamos con el conocimiento que tenemos o hacemos un ajuste para alinearnos a los cambios del entorno? Y esa es la gran pregunta que yo tengo con mis clientes. Yo tengo clientes, un director de una empresa me dijo, Pedro, déjame como estoy. Yo soy el dueño de esta empresa. No quiero ajustar mis metaprogramas. ¿Sabes qué puedo hacer? Puedo contratar gente que me complemente y que mis debilidades en cuanto al contexto haga lo que yo no quiero hacer. Yo no quiero cambiar. Me siento muy incómodo. Tengo problemas de salud, estoy joven, pero quiero vivir la vida como yo quiero vivir la vida. Y eso es un planteamiento muy interesante que habla de alguien que quiere disfrutar la vida y que no es malo que lo quiera hacer así, pero tiene la posibilidad de pagar a alguien para que haga lo que él no puede hacer. Y qué padre. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos hacer eso? La pregunta es, ¿cuántos de los directivos de las empresas pueden decir, ah, no, pues yo no ajusto que venga alguien y haga lo que yo no puedo hacer? Por supuesto que no son muchos. Nadie, creo que muy pocas personas son tan privilegiadas como este dueño de esta empresa que yo les comentaba. Y me decía, se terminaron los dolores de cabeza, estoy jugando tenis, me siento genial. Y yo le decía, Luis, qué padre, pero no todos podemos hacer lo mismo. Entonces la pregunta sigue siendo válida. ¿Nos quedamos con el conocimiento de cómo pensamos o hacemos un ajuste para alinearnos a los cambios del entorno? Y aquí yo quisiera hacer un pequeño alto en el camino. Quisiera abrir un poquito, el dejar de compartir pantalla y quisiera, si me lo permiten, pónganle en el chat a Dani si quieren hacer alguna pregunta o algo, o me voy de corrido y hacemos preguntas al final. Si les parece, hacemos preguntas al final. No sé Pedro, cuántas mande. si puedes regresar tantito a la diapositiva anterior, ahí. Antes de que pases a esta historia que nos quieres contar, Angélica Torras comentaba cuando iniciabas a compartir esta parte de la escala o de esa pequeña pirámide, por llamarlo así, donde explicas cómo es cada organización. Y Angélica Torras efectivamente se identificó con esto que decías y preguntaba cuando iniciabas con la Organización Roja si era como se refería a feudos de poder en este tipo de organizaciones que has visto y que has conocido. Yo creo que sí. Yo creo que yo decía que el miedo es un aglutinante de la organización, porque el poder es lo que determina, el poder decide. Yo conozco a una empresa, no quisiera dar muchos datos porque esto va a ser público, pero conozco una empresa que definitivamente se quedó anclada ahí, en la Organización Roja. Y creo que en ciertos sentidos, aún en organizaciones verdes y naranjas, todavía esas organizaciones conviven con ciertas culturas rojas.
Así es. Y una pregunta, Pedro. Estoy aprendiendo contigo, ¿verdad? Y en este caso, cuando me dices que hablas de Eduardo, ¿esta persona llegó a ti con el interés de cambiar o con el interés de hacerse una evaluación para saber en dónde estaba o le presentaste tú el proyecto? O no sé si esto nos lo vas a compartir más adelante. Sí, te lo comento de una vez. Te digo, es mi cliente desde hace 7 años, muy a gusto los 12, muy a gusto los 12 en organizaciones, en la organización Naranja. Y de repente llegó este libro a mis manos, lo empecé a leer y se lo compartí. Y me dice, oye, Pedro, ¿no valdría la pena cuestionarnos si la empresa tiene que evolucionar o no tiene que evolucionar? Le dije, órale, pues vamos a hacerlo. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y cómo le hacemos? Y esa es parte de la historia que les quiero contar. Ah, ok, perfecto, porque algo que me llama la atención era el planteamiento que hacías y aunque veo desde una perspectiva naranja, eh, a lo mejor su posición personal, no como organización, tiene su competencia muy, muy fuerte, y él quizás está hablando por toda la empresa y no está tomando en cuenta probablemente a algunas personas que están a sus laterales, que no están a lo mejor en naranja y quieren evolucionar al verde. Y muy probablemente si llega a esa organización TIL, por competencia va a ser el primero, entonces, o al menos uno de los primeros dentro de su rubro, dentro de donde él se maneja, ¿no? Qué padre pregunta, Dani, y creo que va a contextualizar padre la historia que voy a contar. Ok, entonces adelante. Bueno, aquí Angélica Torres lo que comentaba, dice, sí hay que coachar para que crezca a esta persona y cuando te referías a que contrataría personas que no tienen esos metaprogramas desarrollados, a ella le ha pasado también con dueños de negocio y que también le ha pasado que te dicen que no y a lo largo del tiempo se dan cuenta que por emergencia y regresan a alinearse. Sí, sí, pues precisamente me parece que ese es el impacto que tiene el mundo buca, ¿verdad? Que Sí, nos lleva a lugares que no podemos predecir. Y cuando el dueño de la empresa se hace consciente de toda esta estructura que vamos a presentar, hay una manera muy humana, muy padre de ver esto. Y creo que les voy a compartir cómo Eduardo fue convenciéndose de que si podemos movernos o no podemos movernos. Fue una decisión que él tomó y que me compartió, pero me parece que fue un ejercicio muy interesante. perfecto. Entonces adelante, compártenos. Muy bien, entonces las preguntas que nos hicimos, Eduardo y yo, fueron, aprovechamos los metaprogramas que ya tenemos, porque ya les había yo hecho un Mind Sonar y había sacado un perfil grupal. Y esto lo hicimos no hace poquito, lo hicimos hace tiempo. Pero el equipo sigue siendo el mismo. ¿Qué hacemos con los metaprogramas que no están alineados? Una pregunta importante. ¿Aprendemos a ajustarlos o nos quedamos con nuestros programas, metaprogramas? Y esta es una decisión, ¿eh? Yo me parece que sí, con tanto buca, con tanto cambio de liderazgo, con tanta evolución, con tanto cambio generacional, me parece que sí sería padre entender cómo podemos hacer un proceso de ajuste. Porque si no ajustamos, nos quedamos. ¿Existe algún proceso para ajustar metaprogramas? Fue una pregunta que me hizo Eduardo. Yo trabajé con algo que yo he desarrollado a través de los años. Para mí, alguien que me ha marcado en la vida como coach y hace años en Perú lo presenté, pero creo que hoy pues trae otras cosas interesantes. Robert Dills, en su libro de herramientas para el cambio, hace una diferencia de niveles lógicos muy interesante y yo la he adaptado, la he ido adaptando a mis procesos de coaching y finalmente quedó en todo esto. A ver, tenemos, tenemos aquí la organización naranja, no voy a hablar de la ámbar ni la roja para no ser tan repetitivo, pero tenemos como contexto este tipo de organización. Tenemos una estructura para un proceso que yo estoy proponiendo como un proceso para definir si mis metaprogramas están ajustados o no. Y pongo esta estructura. Y esta estructura tiene que ver
si mi propósito, mi rol, mis creencias, mis motivadores, cómo respondo ante retos, mis metaprogramas, mis comportamientos y mis resultados están alineados a la organización naranja. Y entonces va a ser un filtro. Es un filtro muy padre. Y es un filtro muy padre porque cada uno de estos son niveles diferentes. Yo no puedo mover mis resultados si no cambio mis comportamientos. Y yo no puedo mover mis comportamientos si no ajusto mis metaprogramas. Y yo no puedo ajustar mis metaprogramas si no pongo algo por encima, que es cómo estoy respondiendo a los retos, qué me motiva. No puedo mover mucho de estas cosas probablemente si no me enfrento a mis creencias, a cómo pienso yo que debe ser la organización, al rol que yo como líder estoy ejerciendo y finalmente a algo que es muy bonito, que tiene que ver con el propósito y el significado. Y empezamos a trabajar con esto. Empezamos a trabajar con esto y dijimos, ok, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito como líder? Yo, Eduardo, ¿cuál es el propósito de dirigir esta empresa naranja en este contexto naranja? Pues definitivamente un alto performance, utilidades, logro, resultados. Muy bien. ¿Cuál es el rol que debe tener un director de empresa en este contexto? Promotor de cumplimiento de estándares y objetivos. ¿En qué cree esta persona? En que la eficiencia es la clave del éxito. ¿Qué le motiva? Ganar participación de mercado. ¿Cómo responde a los retos? Controlando y definiendo los qués. ¿Cuáles son los metaprogramas presentes, importantes para una persona que dirige una organización naranja? Sabemos que son 13, yo quise poner 2 importantes como locus de control interno, es decir, yo asumo que tengo el control de lo que está sucediendo. Y referencia interna, que quiere decir que yo tomo decisiones en base a lo que yo creo que se debe hacer, muy enfocado en la organización. ¿Cómo se comportaría un líder en esta organización? Sistémico, innovador, responsable, dirigiendo. ¿Qué resultados está buscando? Cumplimiento al 100% de los objetivos. Y entonces ya tenemos una estructura para saber que, ahora sí ponme los metaprogramas y ponme mis motivadores, a ver si yo como líder estoy alineado y probablemente por eso me siento tan a gusto en esta organización. Y aquí están, miren, Eduardo tiene un locus de control interno altísimo que también trae su bronca, también tiene sus problemas, pero es un ajuste muy padre que podría hacer aquí. Su referencia interna, referencia externa está muy equilibrado, es una persona que definitivamente tiene pues sus metaprogramas alineados a esto, una persona que tiene muy global, enfocado en lo que puede pasar, es una persona que está muy enfocada a la información y entonces, pues a juicio de los dos, cuando platicábamos esto me decía, oye, pues por eso me siento tan padre, porque mis metaprogramas preferentes se alinean total y absolutamente a una empresa naranja. Y vimos sus motivadores, ¿cómo los ven? El hombre quiere ganar. Y casualmente, fíjense que es una coincidencia, no sé si es coincidencia o no, pero la metodología de organización STEEL o de evolución de organizaciones en esto es naranja y acá también es naranja. O sea, qué interesante, ¿no? Porque cuando lo estábamos haciendo, dice, ¿y por qué son iguales? No, pues no sé. No sé por qué son iguales, pero fíjense cómo sus metaprogramas y sus motivadores, pues está feliz, está en una empresa ganadera y el cuate llega y hagan de cuenta que está en la pecera y va y viene y nada de dorso y nada de mariposa y hace lo que le da su gana. ¿Por qué? Porque está feliz haciendo esto. ¿Ok? Entonces, yo creo que los ajustes que se debe de hacer para Eduardo en la organización que tiene en este momento son pocos. Sí hay que bajarle a control externo, porque él tiene, a locus de control interno, perdón, porque él tiene como un valor de vida el balance. Y yo le explicaba, si no sueltas, si no dejas, ese balance va a ser muy difícil que lo sigas haciendo. Y fue un ajuste que ya hizo y le está gustando mucho. Muy bien. Entonces, qué padre verlo desde esta óptica. Ahora, fíjense, tiene un 9, aquí pues nada más estoy haciendo como una referencia. Es un ajuste, pues no tan sencillo, pero él está consciente de hacerlo. En la parte de referencia interna, referencia externa, en este contexto, en este tipo de organizaciones, con estos parámetros de medición,
esta combinación casi de 5-5, pero más referencia interna, está padrísimo. ¿Por qué? Porque es una persona que toma decisiones preferentemente, pero también sabe escuchar. La siguiente es, fíjense cómo él toma decisiones en base a información. Las personas, pues sí está padre, pero, ¡ay, caray! Yo primero, dame datos para tomar decisiones, dame datos para poder decidir si es sí o no, qué vamos a hacer. Y compadre, ¿cómo te sientes? Pues sí, sí es algo importante, pero yo estoy privilegiando la información. Y si se fijan, estos 3 metaprogramas están casi hechos en este sentido para esta empresa naranja y para la estructura de propósito, rol, creencias y todo esto. Entonces, nos falta ver al equipo. Vamos viendo al equipo cómo está. Y fíjense qué interesante, esto es el global del equipo y comparten el motivador de competencia. El equipo está motivado por competir. El equipo igual tiene referencia interna y referencia externa muy interesante. El locus de control interno igual. Es un equipo que toma decisiones en base a información. Y esto es bueno o es malo. Ni bueno ni malo. Es un equipo que está alineado perfectamente a una organización naranja. Y entonces, las decisiones de ajuste de motivadores o de metaprogramas tienen 2 filtros, cómo es la organización naranja y cómo está esta estructura de ajuste. Y fue una sorpresa muy padre y la conclusión a la que llegamos fue, pues por eso somos ganadores, ¿verdad? Por eso estamos ahí, por eso el equipo está alineado, por eso el equipo está a gusto, por eso nadie se va, por eso yo estoy increíblemente realizado, motivado por estar aquí. Entonces, la siguiente pregunta fue, oye, ¿y qué pasaría si brincamos una organización verde? Pues vamos a ver. Y empezamos a platicar. Hicimos el mismo ejercicio. Pusimos la misma estructura, pero aquí el propósito es diferente. ¿Cuál es el propósito? Promover y asegurar un cambio de cultura y generación de valores. ¿Por qué? Porque estamos tratando de llevar la organización naranja a la organización verde. Pero para eso el líder, en lugar de concentrarse en objetivos, en resultados, se tiene que asegurar, tiene que orientarse a asegurar un cambio de cultura y generación de valores. El rol es diferente, es promover el crecimiento de sus colaboradores. Ya no es promover el cumplimiento de estándares, es promover el crecimiento. ¿En qué cree un líder que quiere manejar una organización verde? Bueno, mi creencia es, si yo creo una cultura enfocada a valores, tendremos éxito. Esa es la creencia principal de quienes están dirigiendo este tipo de organizaciones. ¿Qué les motiva a estas personas? Pues les motiva ideales y logro. ¿Cómo responden ante los retos? Empoderan personas y equipos. ¿Cuáles son los metaprogramas que a nuestro juicio deberían de estar más presentes en el líder dentro de esta cultura, dentro de esta estructura? Pues aquí más locus de control externo, mayor personas, mayor referencia externas. ¿Por qué? Porque si yo no delego, si yo no suelto el control, si yo no me enfoco en las personas, si yo no los escucho, difícilmente puedo crear este tipo de organización. Y se fijan, los metaprogramas cambian. ¿Cómo se comporta un líder? Empodera, cuida los intereses de los stakeholders, es congruente. ¿Qué resultados está buscando? Una cultura enfocada en resultados y desarrollo de personas y equipos. Y va la pregunta, ¿ustedes creen que Eduardo, en su estructura de metaprogramas y en sus motivadores, está alineado a eso? ¿Ustedes creen que Eduardo, por favor escríbanle por ahí en el chat y si quieres hacemos un breve receso? ¿Ustedes creen que Eduardo, cómo creen que tomó esta perspectiva, este cambio, este ajuste? ¿Creen que lo entusiasmó, que lo motivó a cambiar o definitivamente lo vio como un gran reto? ¿Qué opinan? Angélica Torres dice que fuerte, debe ser fuertemente motivado. O que debe ser un cambio fuerte. No sé si me das más información, Angélica. Dice, porque siente que es un desafío. Debbie dice, es un reto muy grande. Patricia dice que es un reto. Patricia Jiménez de Perú. Angélica Torres comenta nuevamente, perder control como director. Quizás es fuerte esa parte. Muy bien. Y pues todos tienen razón. Hagan de cuenta que estoy escuchando a Eduardo. Oye,
pero si le suelto, ¿tú crees que sigan trabajando igual? Oye, pero si nos metemos en toda esta bronca y dejamos de dar resultados, y entonces el cuestionamiento es muy serio, es muy duro, y ahorita probablemente la conclusión a la que llegamos, pues no estamos listos, ni el equipo. Vamos a ver al equipo. Fíjense cómo está el equipo. El equipo, el verde, la etapa de motivadores, de ideales, pues está bajito, está chiquitito, no es un motivador principal. Probablemente aquí tal vez algunos metaprogramas chequen, no, pero es un equipo acostumbrado a tomar decisiones en base a información y poco acostumbrado a voltear a ver a las personas. Entonces, cambiar a este equipo y a su líder, a una organización verde, aunque se escuche muy bonito, está cañón. Está difícil, está complicado. Sí. Y él decía, no, Pedro, pues no, la verdad es que no me interesa meterme en este rollo. Probablemente después, cuando esté más grande, cuando esté más maduro, cuando tenga más éxito, cuando la empresa crezca, no sé, ahorita no estoy dispuesto a entrarle ese cambio. Y lo curioso del tema es que le dije, bueno, ¿quieres entrarle a la organización TIL nomás por curiosidad? Dijo, vamos a verla. Esta es la organización TIL, acuérdese, el proceso evolutivo, plenitud, autogobierno, son 3 factores importantísimos. Ponemos nuestra estructura, nuestro matiz o nuestra criba para ver cómo sería esto. Y fíjense la diferencia. El propósito y el significado para un líder de una empresa TIL es promover y asegurar la plenitud y autogobierno de equipos y personas. ¡Wow! Si ese es tu propósito, compadre, ¿cuál es tu rol? Pues mi rol es promover el cambio profundo. Y aquí es donde, como decimos aquí en México, donde el puerco torció el rabo. ¿Por qué? Porque no se rían de mis dichos, pero así es. Aquí es donde de alguna manera cambio profundo, plenitud, pues ¿de qué me están hablando? Trascendencia consciente, liderazgo consciente, plenitud, autorrealización. Créanme que para nosotros como coaches es un idioma relativamente conocido. Pero para muchos directores me decía Eduardo, ¿qué es eso, compadre? ¿Qué cambio profundo? ¿Cuál cambio profundo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Este líder piensa en su organización como un proceso evolutivo. ¿Evolutivo de qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo evolucionan mis colaboradores? ¿Qué les motiva a esta organización? Pues la parte holística, la parte de sustentabilidad, la parte de realización, la parte de ideales, la persona al centro de la organización. ¿Cómo responde a retos esta organización? Pues responde con procesos autónomos, con resiliencia ante el medio ambiente. Y aquí la pregunta interesante es saber cuáles estrategias de pensamiento o metaprogramas debería de tener o facilitaría que las tuviera un líder de una organización TIL. Lo que nosotros pusimos fueron estos: más referencia externa, mayor generación de opciones, porque me convierto en un facilitador. Y referencia externa, aquí no quise poner locus de control externo porque eso es otra cosa, pero sí las decisiones son de ustedes y realmente son de ustedes. Y las decisiones se toman por lo que el equipo en evolución está decidiendo que se haga y no se hace en base a mi referencia interna, a mis criterios. Yo tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a comportarme de una manera diferente, escuchar, delegar, empoderar, tener visión, inspirar al equipo. Esa es mi función como líder. Y entonces comparen, por ejemplo, los comportamientos de un líder de una organización TIL contra los comportamientos de un líder de una organización roja. Totalmente diferente. No escucha, nada más él habla, se dice lo que él quiere, él tiene el poder, él sabe para dónde va, él define cómo están las cosas. Y imagínense, un líder de este tipo no dura ni 2 días en esta organización. Y por eso la parte de reclutamiento para este tipo de organizaciones es vital. En este tipo de organizaciones, las personas que se contratan no las contrata recursos humanos, las contrata el equipo y lo entrevista la gente del equipo y platican con él y de su experiencia y el equipo decide si esa persona puede llegar a tener los comportamientos que una organización TIL está esperando. ¿Y qué resultado estaríamos buscando? Plenitud
Y aquí es donde dice Eduardo, ¿qué es eso? Plenitud de los colaboradores. Oye, ¿dónde está la lana? Y yo le decía, llega por añadidura. Llega, y también una organización que no genera rentabilidad y utilidades no puede existir, no puede dar este tipo de facilidades. Pero la rentabilidad y el crecimiento llegan como consecuencia de la plenitud de los colaboradores. Y es un enfoque total y absolutamente diferente. Entonces, pues si lo comparamos al equipo con esta criba, pues tampoco como que no está muy padre. Es un equipo competitivo, es un equipo que sigue procedimientos, es un equipo muy ordenado y pues no tiene nada que ver con una organización TIL. Y llevar a este equipo a organización verde, organización TIL, definitivamente nos va a poner en una zona complicada, difícil, en donde el líder dijo, no señor, ni le muevas. Cuando menos, algunos años más, ya estaremos pensando qué hacemos. Por lo pronto, no señor. Y esa fue la respuesta, me quedo como una organización naranja. Y esta experiencia que yo tuve, se las quiero compartir porque me parece que entender la diferencia entre las evoluciones de la empresa, tener esta estructura de mirada a la organización, al equipo, perdón, o al líder, y tener de alguna manera la posibilidad de decir quiero entrarle o no quiero entrarle, me parece que aporta y me parece que de alguna manera nos permite hacernos algunas preguntas, algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿los metaprogramas son funcionales o disfuncionales en relación a un contexto? No son buenos ni malos. Y si son funcionales o disfuncionales, ¿en función de qué? ¿De dónde estoy parado? ¿Qué tipo de organización es? ¿Qué propósito tiene la organización? ¿Qué rol debe desempeñar ese líder en la organización? ¿Y cuáles son las estrategias ante los retos que tiene esa organización? Y entonces sí puedo decir qué ajustes tengo que hacer a mis metaprogramas. Y si quiero ajustarlo o no, porque tampoco estoy dispuesto a cambiar totalmente, o tal vez sí. Por lo tanto, ajustar los metaprogramas podrían aportar valor en el proceso evolutivo de la organización. Y no es tan sencillo. Y a mí, yo estoy convencido que sacar un Mind Sonar sin tener una referencia a las que estamos hablando ahorita no aporta tanto valor. A lo mejor a nivel de conciencia aporta muchísimo valor. Y yo creo que los que estamos certificados sabemos que cuando un líder entiende cómo piensa, está padrísimo. La herramienta que Jaime nos ha enseñado de F5, padrísima. ¿Por qué? Porque no nada más entiendo mis metaprogramas, sino entiendo los de los demás. No nada más sé con quién puedo tener problemas o qué áreas de oportunidad. Por eso la herramienta que Jaime tiene a mí se me hace sumamente importante, fantástica. El F5 a mí se te hace fantástica. Y yo tal vez queriendo agregar un poco de valor, diría, pongamos esta estructura, identifiquemos en qué tipo de organización estoy y ese ajuste a mis metaprogramas me va a permitir saber si estoy siendo funcional y disfuncional. Los motivadores son otra cosa. Los motivadores tienen que ver parte con nuestra parte espiritual, con nuestro ADN y probablemente trabajar con alguien para que cambie su motivador. Híjole, yo tengo muchos cuestionamientos éticos en relación a eso. Muchos. Yo creo que las personas modificamos nuestros motivadores, como dice esta teoría de Mind Sonar, dependiendo del contexto. Y así rápidamente les quiero contar un ejemplo. Es un director financiero sumamente competitivo, naranja, rojo, alto en opciones, ganador, cuestionador. Tenía hasta el gorro al presidente de la empresa. Sin embargo, lo dejó porque era buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y se le ponía ahí al tú por tú en la mesa y pues a veces hasta fastidiaba un poco, muy competitivo, muy, muy naranja, muy rojo. Y de repente me hablan y me dicen, Pedro, algo le pasó a Eduardo, también se llama Eduardo. Algo le pasó, de repente ya no cuestiona, ya no dice, ya, y pues necesitamos saber qué tiene, qué pasa con él. Platica con él. Bueno, fui como coach y fue mi proceso de coaching más corto que he tenido. Yo creo que duró 40 minutos, no fueron ni sesiones, creo que ni lo facturé. Pero era muy sencillo. El hombre tiene 56 años, casado con una mujer de 35.
hasta ahí no hay problema, al contrario. Qué padre tener esa posibilidad de amar a una mujer joven y al revés, una mujer joven que ame a un hombre adulto con experiencia, eso no tiene nada malo. El problema es cuando me dice, Pedro, mi mujer está embarazada. Y oye, felicidades. Sí, pero son 3. ¿Cómo que son? Sí, son 3. Imagínate, imagínate si me llegan a correr. Y entonces el hombre de ser naranja se pasó al azul, a seguridad. Y pues no quería tomar riesgos, su motivador cambió y cambió porque su circunstancia de vida cambió. Y la pregunta que yo le hice, ¿sabes qué? Afuera hay muchachos que tienen la mitad de tu edad, por la mitad de tu sueldo se van a ir a trabajar. Y si tú dejas de tomar riesgos, pues ¿qué crees que te puede pasar? Me dijo, ya entendí. Padre, pum, fue una reunión de 40 minutos. Pero el motivador es algo más profundo, es algo más íntimo, que difícilmente yo creo. Gaby Garrique ha trabajado mucho con esto y la verdad yo no tengo la respuesta de esto. A lo mejor Gaby sí la tiene, pero en el tema de metaprogramas yo creo que definitivamente conocer el contexto de la organización, conocer los metaprogramas de los líderes, de sus equipos, representa una ventaja competitiva verdadera. Pero más allá de conocerlos, es importante tener la capacidad de ajustarlos. Y esta estructura y esta propuesta que les presenté, sinceramente espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias y me gustaría ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Volvemos. Bueno, gracias Pedro por compartirnos esta presentación. Aquí Angélica Torras dice que muy bueno y ella comentaba que era súper idealista en el momento que nos hablabas ya de llegar a empresas TIL, de una organización TIL, y que a veces le han comentado sus clientes que teóricamente para ellos suenan como muy románticos y le han dicho, a mí me dicen que es un enfoque romántico y que no son Google ni Apple para estar ya en ese tipo de organizaciones. Totalmente de acuerdo. El que le pareció muy interesante, Angélica Torres. No sé si quieras tomar el micrófono, Angélica. Igual me gustaría compartir con Pedro esta plática y que entres en acción. No sé si quieras activar tu micrófono. Pero bueno, mientras Angélica, a ver qué nos comenta, si puede conectarse en vivo. De parte, de mi perspectiva, de mi parte, pienso que está súper ajustado este ejercicio como crear conciencia dentro de la organización, el hecho de tenerse el tiempo y decir, mira, vamos a ver en qué punto estamos y si podemos evolucionar o no. Eso como punto de partida. Y algo bueno, que les comparto a las personas que conocen MindSonar, en el punto donde hablas de que es muy enfocado hacia información, en el caso de Eduardo, esto es bien común a nivel de liderazgo. A medida que se va avanzando hacia mandos altos en las organizaciones, va cambiando el enfoque en este tipo de metaprogramas. Mientras más alto sea el puesto, más hacia información se van a ir, y si está bajo, se van a ir más hacia las personas, y bueno, ahí va a estar el intermedio. Pero lo curioso es que todo el equipo está basado en esa información, y muy probablemente es porque cumplan con esa visión o ese alineamiento de la organización, y se han acoplado también que pues no necesitan de cierta forma cambiar, al menos en este momento crucial. Y el hecho, al menos desde mi corta experiencia con temas de metaprogramas y el tema MindSonar, que aquí nos junta a todos, es que podemos ver que cuando a uno le cambian el contexto, cambian nuestros motivadores, que era el caso de esta persona que ya había cambiado su manera competitiva. Y yo creo que lo estamos viviendo actualmente con la situación mundial. Ya muchos ya regresamos a seguridad, ya no nos importa quizás ser el mejor, o al menos tener casa, techo, comida,
la familia esté bien, o sea, ya estamos en seguridad y que podamos tener el trabajo seguro, o sea, vamos evolucionando y muy probablemente esta empresa, aunque está competitiva y se siente en su top dentro de estos 7 años que ha recorrido, no ha avanzado o no ha querido avanzar porque no se ha visto en la necesidad de pasar a un A otra ideal, a un etapa. aprendizaje, nada, porque no le, globalmente, o sea, no le ha obligado a eso. Y es una muestra del análisis que acabas de hacer. Muy bien, pues me da mucho gusto ver que aguantaste, Debbie. Patricia Jiménez, gusto en saludarte. Angélica, muchas gracias por tus preguntas. Fue participantes pocos, pero bien selectos. Sí, mira, aquí Debbie dice, Muy, muy adelante Debbie, platícanos lo que nos comentabas en el chat. No, muy, muy interesante, definitivamente. Yo soy también de la opinión en que nosotros podemos tener mucha información, pero si no la utilizamos para crecer, para mejorar o para servir, para que nosotros sirvamos de una mejor manera a nuestra organización, de nada, pues es solo información. Yo trabajé una vez con un gerente comercial de una microfinanciera. Y cuando él llegó y tenía que hacer muchos cambios porque habían cosas que no estaban bien y tenía que hacer generar mucho negocio. Y entonces yo llegué porque ya su forma de trabajar ya no le estaba funcionando. Cuando él llegó hacía un año o año y medio, ese metaperfil que yo se lo hice, le funcionó porque era lo que se necesitaba en ese momento. Pero una vez él organizó y cambió e hizo todo lo que tenía que hacer, ya su equipo de trabajo y la organización había sido modificada. Y entonces ese metaperfil ya no estaba rindiendo los resultados. Entonces sí sirve, pues hay que usarlo para decir, bueno, ¿y ahora qué necesito hacer? Entonces me parece muy, muy alineado también, muy coherente con lo que tú dices, totalmente. Muy de acuerdo. Muy interesante. Me dio una perspectiva, me agrandó mi perspectiva así un montón. Qué bueno. Pues muy bien. Interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. En estas épocas les decía yo a Dani, está muy competido el tema de webinarios, la asistencia y todo, pero honro mucho su presencia, le agradezco mucho y gracias por permitirme compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias. No, gracias a Siempre, siempre se aprende de ti. Sí, Pedro es ¿Será una que puedo? cajita de herramientas que uno siempre tiene ahí, algo saca uno de Sí. aprender algo nuevo. Angélica Torres dice que no tiene su micrófono, pero comentaba que los directores siempre buscan ir un paso adelante dentro de sus marcos del entorno que conocen. Y los metaprogramas sí pueden servirle mucho para que tomen una decisión de cambio o no. Y sí, pues también concuerdo con lo que dice Angélica y con lo que dice Debbie, el hecho de tener ciertos metaprogramas, saberlos utilizar en el momento eh, correcto, porque definitivamente si evaluamos a esta persona que nos comentaba Debbie, un año después ya había hecho muchos cambios, pues cambia el contexto prácticamente, porque él ya pasó a ser jefe, a lo mejor no era, ya no estaba en la, aspiré, estaba como que avanzando, o, sí, aspirando al cargo y ya luego llegar, ya cambia la historia, es como los presidentes que critican al que está ahí cuando están de candidatos y critican cuando les llega a tomar el puesto, cometen los mismos errores o peor, y entonces ya cambia el contexto, porque no es lo mismo ser aspirante que ya tomar el cargo. Y pues es muy valioso tener este tipo de herramientas y de evaluaciones que te permitan comparar y visualizar si dar un paso o no. Está súper, súper bien
esto que nos comentabas, Pedro. De verdad que Hola, no sé felicidades. si me escuchan. Sí, hola Carlos, cuéntanos. Sí, yo quisiera hacer dos comentarios, muy breves, voy a tratar de ser breve. Yo soy ingeniero de sistemas, entonces, y he hecho una especialización en transformación digital, ¿no? Entonces, que Ok, viene bien ahora que todo lo queremos por delivery y que estamos golpeando los servidores para que nos traigan las cosas a la casa y todo lo demás, ¿no? sí, Entonces, me ha encantado y quería agradecerle a Pedro cómo es que, digamos, ha hecho un enfoque sistémico de cómo, digamos, las organizaciones que están teniendo éxito ahora se tienen que transformar, ¿no? Es decir, culturalmente para que los equipos, digamos, tomen sus propias decisiones, ¿no? Es decir, ahora, digamos, todo se tiene que hacer con software y el software se está creando por equipos que son autónomos totalmente, ¿no? Entonces, eso me parece genial y lo que nos ha mostrado Pedro hoy ha sido para mí bien interesante, ¿no? Entonces, y digamos, lo voy a profundizar, quería agradecerle. Y después el otro tema es, que a mí me ha encantado este enfoque de cómo Mindsonar y esos perfiles se aplican a los líderes de las organizaciones, ¿no? Hace un ratito escuchamos cómo se aplica a un gerente comercial, qué sé yo y dentro de una organización. Pero yo soy consultor, entonces, por ejemplo, yo trabajo ahora para un laboratorio que tiene, digamos, es una organización naranja, pero de repente en algún momento puedo ir a otro cliente que está en otro tipo de estadio de evolución. Entonces yo digo, o sea, me ha entrado la inquietud de saber cómo podría yo este, aplicar esto, pero a un consultor, digamos, a una persona que normalmente va y tiene que interactuar con distintos tipos de organizaciones, porque mi hermano me hizo un perfil, pero, o sea, quería saber cómo, si es que se puede aplicar o no, disculpen la ignorancia, ¿no? Pero me ha parecido súper interesante y quería un poco de orientación al respecto de si es posible aplicarlo al tipo de trabajo que hago yo, ¿no? Que no depende de o sea, normalmente no estoy inserto en una organización. Sí, pues mira, yo la verdad es que he trabajado algunos años como consultor y algo que he aprendido es que hay tres cosas fundamentales para hacer coaching o consultoría, ambas cosas. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo le voy a hacer para llegar ahí? Y el dónde estoy, para mí es muy padre porque te permite observar la organización en qué etapa evolutiva está, observar a sus líderes, observar la composición generacional, observar de alguna manera factores que a lo mejor antes no estabas tan consciente y que ahora puedes estar consciente. Entonces, la estrategia que se puede desarrollar o implementar para cada organización, pues no necesariamente es la misma, hay que hacer una lectura y yo espero que esta información te permita y obsérvalo, ve cuando vayas a las organizaciones, ve el lenguaje que se habla, ve en qué etapa evolutiva está y la contribución que puedes hacer en función de la etapa evolutiva se convierte en algo muy interesante. y Muchas yo creo que, gracias. no, Sí. de nada. Y yo creo que para complementar, Carlos, efectivamente, cuando tú tomas el test, y me imagino que Eric, que te aplicó el test y viste tus resultados, te sentiste identificado con eso, que ya cuando lo ves como consultor y a lo mejor el poder que tiene la herramienta para aplicarlo en temas de consultoría, te abre una perspectiva mucho más grande de ir al enfoque directo, o sea, como que el punto que la persona quiere llegar a tocar. Y efectivamente, dice Pedro, ese es el lenguaje que utiliza la empresa. Fíjate cómo hablan los líderes de equipos, cómo hablan los equipos, porque muchas veces la mayoría de los equipos están alineados al jefe, a ese líder. Si Ujú. no, está todo en descontrol y muy claramente es el caso de Eduardo, que su equipo estaba muy alineado a lo que él creía y estaban todos prácticamente con un perfil muy similar. Entonces, El- va dado por la motivación, va dado por un contexto,
y en cómo se habla la empresa y la visión de la empresa. De hecho, en una misma empresa puede haber diferentes tipos de organizaciones, esos microclimas, ahí unos están Sí. dados por un naranja, otros están dados por poder, y todo va alineado por dependiendo de ese líder o ese jefe directo. Así es, por áreas, ¿no? Sí, recursos humanos a veces tiene un feeling que es distinto a las áreas operativas y qué sé yo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, varía mucho desde la línea de mandos altos y hasta los demás, porque el jefe directo, jefe inmediato, tiene ahí mucho peso y tienen que ir alineados. Entonces, es una tarea. Ahora, si lo que a ti te interesa es hacer un estudio o una consultoría directa, ya tendrías que, y quieres utilizar Mindsonar, si tienes que tener a un coach o a un profesional Mindsonar certificado para que te haga la evaluación. Que en este Ah, caso puede ser perfecto. tu hermano, Pedro o algunos otros miembros certificados en la herramienta y se te puede hacer la valoración. Perfecto. Gracias. Bien, por ahí está Patti Jiménez, no sé Sí, si Sí. y me da un gusto enorme saludarte, Patti. De igual manera, Pedro, gracias por la invitación. Es un gusto participar también. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? muy bien, Patti, encantada de verte por acá. Teníamos rato que no nos encontrábamos. Sí, Un abrazo a todos y la verdad de mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad, Dani. Dale a Jaime mi agradecimiento. Claro que sí. sí, Patti, ¿tienes algo que comentarnos o preguntas? sí. Bueno, lo que quería preguntarle o comentarle a Pedro va un tanto, mientras tú hablabas, este tema aplicado a las organizaciones y realmente organizaciones, a mi mente venía no solamente las organizaciones que las tenemos en mente como formales, es decir, gente en planilla, que sus resultados son medidos, pero que también están sujetos a que si te quedas en la empresa o no estás en la empresa. Me lo puse en un paralelo con otras organizaciones que de alguna manera sus ingresos dependen netamente de su producción, que hablamos de áreas comerciales, ¿no? Y que de alguna forma el comportamiento de las cabezas de estos grupos tienden a hacer este tipo de patrón que hace la organización PYME, ¿no? O verde. La preocupación es el crecimiento y el desarrollo de su gente, de las personas con las que trabajan, y que de alguna manera aquel que ha estado en una organización muy vertical, al pasar a ser totalmente independiente, le va a costar adecuar, y ahí viene el alineamiento de estos pensamientos para poder desarrollarse en esta organización como independiente. Que creo que también, por ejemplo, muchas personas que hoy hacen coaching o hacen consultoría y vienen de una empresa como dependientes, les cuesta cambiar el chip, ¿no? Porque tengo colegas, tengo compañeros, incluso he coachado a personas que por años trabajaron en empresas y que de alguna manera está todavía ese patrón de comportamiento o de pensamiento que es más pegado a la SUI, ¿no? Seguido a procedimientos, y que ayuda mucho el poder identificar cuáles son esos pensamientos que hay que activar para poder llevarlo a su labor actual como consultor o digamos, como líder de un grupo, ¿no? Como independiente. Esto lo has visto de alguna manera, Pedro, en estas, por ejemplo, se me viene a la cabeza grupos comerciales que tienen que ver con Avon, con Juni, con Natura, que son empresas que se van convirtiendo como microempresarios dentro de la empresa, ¿sí? Pero de forma independiente. No hay una planilla que pueda decir si no produces estás fuera de la planilla, ¿no? Sino que ellos producen porque tienen que vivir. ¿Aplica también esto? Pues mira, la verdad es que yo creo que todo lo que has comentado, desde mi punto de vista, poner este filtro que yo les compartí, esta lectura de la organización, me da la impresión que sí aplicaría, me da la impresión que le daría una visión holística, una visión sistémica, como decía Carlos, a la lectura de cómo se comporta un grupo. Me parece que perfectamente aplicable. Ok, gracias. Ya Un sabes, gustazo verte, Pati. de igual manera, de verdad. Ya, me encantó verlos también y escucharte.
Me encantó la presentación. Gracias. Gracias a ti, bye bye. Pues bueno, creo que se acabaron las preguntas. Y listo. Yo creo que, bueno, vamos a cerrar la presentación para ya finalizar la grabación. Te doy las gracias, Pedro. Yo encantada de acompañarte y de poder ver que has hecho este proyecto y nos has mostrado otra perspectiva de cómo utilizar MindSonar, de las bondades de la herramienta y de cómo esto nos puede brindar la combinación de varias cosas, de varias herramientas a la vez y de tomar una decisión, avanzar, quedarnos o esperar más tiempo para dar el siguiente paso. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por acompañarme en esto. Salúdame a Jaime. Claro Y que aquí sí. estamos a la hora. Gracias a todos aquellos que nos escuchan en diferido y a los que nos acompañaron el día de hoy. Muchos saludos. Gracias. Okay. Gracias. Bye. Tengan buena noche. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Debbie. Bye bye. Bye. Bye.